Hay fuerzas que no necesitan exhibirse para imponer respeto. Una de ellas es el silencio, un espacio en apariencia vacío, pero cargado de significados ocultos. Los antiguos lo conocían como un lenguaje secreto, una señal de dominio que intimida más que cualquier amenaza abierta. Maquiavelo lo entendió mejor que nadie: lo que no se dice pesa más que 1000 palabras. Y es ahí, en esa calma que incomoda y en ese misterio que no puede descifrarse, donde comienza el verdadero juego del poder. Hoy vas a descubrir por qué el silencio fue considerado por Maquiavelo como una de las armas más temidas del poder. Porque el silencio no es vacío, es un código ancestral, un lenguaje que solo dominan quienes saben mirar antes de hablar, contener antes de reaccionar y gobernar antes de ser vistos. Entre nosotros hay figuras que pasan inadvertidas, que no levantan la voz, que no buscan el centro de atención ni compiten por aplausos, y sin embargo, su sola presencia incomoda, descoloca, intimida. Son aquellos que, en medio de una discusión, no necesitan elevar el tono, que en un salón lleno de egos prefieren el rincón a la tarima, que sin pronunciar palabra logran ser escuchados. En una época donde todos gritan para ser tomados en serio y donde la extroversión se confunde con liderazgo, el silencioso se ha convertido en un enigma. Y todo misterio despierta temor, porque lo que no se puede descifrar, lo que no se expresa de forma directa, se convierte en una amenaza silenciosa. Y es ahí donde comienza el juego del poder. No del poder que se aplaude, ni del que se postea, ni del que se disfraza de carisma, sino del poder real, crudo, preciso. Ese que se gesta en las sombras, que se afila en la paciencia, que se ejecuta sin anunciarse. Ese poder que Maquiavelo conocía mejor que nadie. Vivimos en una época de exhibicionismo emocional. Todo se comparte, todo se comenta, todo se opina. La transparencia se ha convertido en una religión, y el silencio, en una herejía. Pero los verdaderos estrategas, los que conocen el alma humana, los que entienden la guerra silenciosa de la vida, saben que cuanto menos hablas, más control tienes. Que el silencio bien usado no es vacío, es contención. Es inteligencia emocional al servicio del dominio psicológico. Y es ahí, en ese terreno oculto, donde nace la figura que Maquiavelo temía y admiraba. El hombre que no necesita gritar para imponer respeto. El que no necesita justificar sus decisiones. En El Príncipe, Maquiavelo no nos habla directamente del silencio, pero lo insinúa con cada consejo. Cuando te dice que no reveles tus intenciones, porque el temor nace del misterio. Y el misterio vive en el silencio. Piensa en ello. ¿Quién te genera más inquietud? ¿El que explota emocionalmente y te lanza insultos? ¿O el que te mira sin alterarse, sin decir nada, y te deja en un mar de dudas? El primero te grita su miedo. El segundo te lo oculta. Y lo que se oculta se vuelve impredecible. Y lo que no se puede predecir se vuelve peligroso. Hay personas que no hablan, no porque no tengan nada que decir, sino porque ya lo dijeron todo. Con su sola presencia. Gente que no necesita ganar discusiones, porque ya han ganado la guerra interior. Que no buscan ser entendidas, porque se han entendido a sí mismas. Y cuando alguien se entiende a sí mismo, ya no actúa desde la necesidad de demostrar nada. Ese es el tipo de poder que no puede ser imitado. No se aprende en discursos motivacionales. No se fabrica con frases virales. Se construye en la oscuridad, en la introspección, en el dominio propio. Y por eso los silenciosos son tan temidos. Porque su falta de reacción te obliga a mirar hacia adentro. Y ahí es donde la mayoría no quiere mirar. Maquiavelo sabía que quien domina el arte del silencio no solo evita enemigos. Los desconcierta. No solo oculta sus planes. Los vuelve invisibles. Y no solo observa. Disecciona. Porque el silencio no es solo estrategia. Es superioridad emocional. Es un terreno que solo pisan los que han dejado de vivir para ser aceptados. Y han comenzado a vivir para influir, desde las sombras. Este no es un vídeo para los que necesitan likes, ni para los que no soportan el vacío de no ser validados. Es un mensaje para los que entienden que el verdadero poder no está en hablar, sino en saber cuándo callar. ¿Y por qué? Porque a veces, el que no habla es el único que está escuchando. El único que está viendo todo. El único que no está distraído con la necesidad de impresionar. Y ese es, precisamente, el tipo de persona que debes temer. Porque no anuncia su movimiento. Lo ejecuta.
No busca aliados. Los selecciona. No amenaza. Solo actúa. Y cuando actúa, ya es demasiado tarde para defenderte. Así que pregúntate esto. ¿Estás listo para entender el poder que no se ve? ¿Estás preparado para descubrir el arte del sigilo que Maquiavelo practicaba en cada línea de su filosofía? Porque hoy, aquí y ahora, vas a descubrir por qué los más silenciosos son también los más peligrosos. ¿Y cómo tú puedes convertirte en uno de ellos? Primera parte. Maquiavelo y la ley del sigilo. Quien muestra sus intenciones se vuelve predecible. Y lo predecible es fácilmente manipulable. Maquiavelo vivió en una Italia fracturada, asfixiada por intrigas, traiciones, guerras y pactos invisibles. Comprendió desde muy joven que el poder no se ganaba con la verdad, sino con la percepción. Y que lo que realmente movía los hilos de los imperios no era lo que se decía en público, sino lo que se tejía en silencio en las cámaras privadas. Por eso, uno de los principios no escritos más peligrosos en su filosofía fue este. Nunca reveles tu verdadero propósito. No se trata de mentir. Se trata de ocultar. De no permitir que nadie, ni siquiera tus aliados más cercanos, vean el corazón de tu estrategia. Porque una vez que los demás conocen tus intenciones, pueden neutralizarlas, frenarlas, imitarlas o destruirte con ellas. Maquiavelo entendió que la ventaja no está en la acción rápida, sino en la preparación silenciosa. Mientras el enemigo grita sus planes para sentirse poderoso, el verdadero estratega teje su telaraña en la penumbra, donde nadie ve el movimiento, pero todos acaban atrapados en el resultado. El sigilo, esa capacidad de caminar sin dejar huella, de actuar sin ser anticipado, de observar sin ser visto, es el arte más refinado del poder. Y Maquiavelo lo enseñó sin decirlo con palabras, pero sí con ejemplos. Cuando hablaba de César Borgia, no lo admiraba por su brutalidad, sino por su capacidad para engañar a todos, para hacerse ver como amigo, mientras planeaba su golpe. Cuando aconsejaba a los príncipes, no les decía, sé justo. Les decía, aprende a parecer virtuoso, pero sé flexible con la virtud. Es decir, domina el arte del disfraz, del ocultamiento, del juego mental. Y eso comienza con el silencio. El que calla elige el campo de batalla. Quien habla mucho expone su territorio, y quien se expone pierde poder. En cambio, el que calla elige dónde y cuándo librar su guerra. No entra en batallas que no ha preparado. No responde cuando es provocado. No reacciona ante la presión emocional, porque sabe que cada palabra impulsiva es un ladrillo que entrega al enemigo. Maquiavelo sabía que la guerra más peligrosa no es la externa, es la psicológica. Y en esa guerra, el que controla la información tiene el control del campo. Y el que guarda silencio, guarda poder. El sigilo no es una cobardía. Es una economía del alma. Es la capacidad de contener la fuerza hasta que su liberación sea quirúrgicamente devastadora. Lo que no muestras, los demás lo inventan. Hay una paradoja fascinante en la ley del sigilo. Cuanto menos dices, más te interpretan. Y ese es uno de los secretos más peligrosos del poder. Las personas proyectan sus propios miedos en el silencio del otro. Cuando no hablas, cuando no das explicaciones, cuando no caes en la ansiedad de aclararlo todo, las personas comienzan a imaginar. Y lo que imaginan, casi siempre, es peor que la realidad. Maquiavelo lo comprendía. El silencio no solo oculta tu estrategia, la multiplica. Porque el silencio no tiene forma, no tiene peso, no tiene dirección. Y por eso, cada mente que te observa proyecta en ti lo que más teme. El sigilo es un espejo negro. Y todo espejo negro despierta la sombra del otro. La ley no escrita del poder. No lo verás en leyes civiles. No lo enseñan en universidades. No se publica en discursos políticos. Pero es una de las leyes más antiguas que rigen el mundo. Quien controla la información, controla la realidad. Y quien se guarda lo que sabe, tiene el poder de destruir, crear o dominar cuando quiera. Por eso, los silenciosos no son ingenuos. Son peligrosos. No porque no hablen, sino porque ya saben más de ti que tú de ellos. Porque mientras tú hablabas, ellos escuchaban. Mientras tú reaccionabas, ellos analizaban. Mientras tú te defendías, ellos construían la próxima ofensiva. Y cuando finalmente se mueven, no hay defensa suficiente.
Porque lo hacen en el momento exacto. Porque lo hacen sin advertencia. Y porque lo hacen cuando ya has bajado la guardia. En resumen, la ley del sigilo de Maquiavelo no es una técnica. Es una filosofía de vida. Una forma de mirar el mundo donde cada palabra dicha es una bala disparada. Y cada palabra guardada es una bala reservada para cuando más duela. La pregunta no es si eres capaz de callar. La pregunta es, ¿puedes resistir la presión de tener razón y aún así guardar silencio? ¿Puedes observar a quien te ataca y no reaccionar? ¿Puedes construir un imperio sin que nadie note que lo estás haciendo? Si puedes, estás entendiendo a Maquiavelo. Y si no, estás siendo observado por alguien que sí. 2. El arte de observar en silencio. El que ve sin ser visto domina. El que escucha sin hablar gobierna. Y el que comprende sin intervenir se convierte en amo del juego. Hay algo profundamente inquietante en ser observado en silencio. No es una mirada cualquiera. No es curiosidad. Es esa sensación de que estás siendo escaneado, diseccionado, estudiado por alguien que no interrumpe, no corrige, no participa, solo registra. El arte de observar en silencio es una forma de poder tan invisible como letal. Y Maquiavelo lo comprendía perfectamente. Porque quien observa en silencio no solo ve lo que haces, ve cómo lo haces, por qué lo haces, que intentas ocultar y que emociones reales se filtran por las grietas de tu máscara. El observador silencioso es como un espía emocional. Detecta tus patrones, tus inseguridades, tus movimientos repetitivos y lo hace sin invadir, sin advertirte, sin que notes siquiera que te está leyendo. El silencio afila la percepción. Cuando callas, tus sentidos se expanden. Tu oído deja de esperar el turno para hablar y empieza a escuchar realmente. Tu mirada deja de buscar aprobación y empieza a captar los matices que nadie más ve. Y en ese momento te conviertes en algo que la mayoría teme, alguien que ve la verdad detrás de las apariencias. Maquiavelo, al observar a los líderes de su tiempo, no solo juzgaba sus decisiones públicas, estudiaba sus gestos, el temblor de una mano al firmar un decreto, la dilatación de las pupilas frente a un embajador enemigo, el tono exacto con el que decían todo está bajo control. Él sabía que el alma se delata más por lo que intenta ocultar que por lo que muestra y que para detectarlo hace falta una virtud, el silencio activo. Observar no es pasividad, es preparación. Los ingenuos creen que quien observa en silencio está desconectado, distraído, ausente, nada más lejos de la verdad. Quien observa en silencio está presente con una intensidad tan alta que intimida. Está absorbiendo todo, el lenguaje verbal, el no verbal, la tensión en el aire, las inconsistencias, las emociones contenidas y lo hace no para juzgar, sino para calcular, porque cada gesto, cada palabra innecesaria, cada reacción desproporcionada es información y quien tiene la información ya no necesita fuerza para ganar, solo oportunidad. Maquiavelo lo intuía, el que no actúa en el momento preciso pierde la ventaja y la cosa más importante, el tiempo. Y quien observa en silencio anticipa, no improvisa, no reacciona, espera la grieta y golpea con precisión. El observador silencioso se vuelve un espejo. Cuando te observan en silencio te confrontas contigo mismo. El otro no opina, no valida, no rechaza, solo te deja estar y esa libertad se convierte en una trampa, porque sin dirección externa empiezas a proyectar, a decir más de lo que deberías, a revelar inseguridades disfrazadas de bromas, a justificar sin que nadie te haya acusado y de pronto, sin darte cuenta, te desnudas emocionalmente frente a alguien que no ha dicho una palabra. Ahí está el verdadero poder del observador silencioso, no necesita presionarte para que te delates. Solo necesita quedarse el tiempo suficiente para que lo hagas tú solo y Maquiavelo sabía que ese era el arte de todo estratega, no doblegar por fuerza, sino por inteligencia. En un mundo de actores el que observa es el director. Vivimos en una sociedad teatral, todos actúan, todos interpretan un personaje, todos ensayan respuestas para preguntas que nunca han sido hechas, pero el observador silencioso no actúa, no necesita protagonismo, su rol está detrás del telón. Él escribe el guión que otros representarán sin saberlo, mientras tú discutes él memoriza tus argumentos. Mientras tú expones tus logros él anota tus inseguridades. Mientras tú intentas brillar él espera que te quemes, no porque quiera verte caer, sino porque sabe que el ego siempre cae solo y cuando lo haga él estará ahí con toda la información, con toda la claridad y con todo el poder. El silencio da ventaja sobre el tiempo, el que observa sin intervenir puede ver a futuro, porque ve repeticiones y todo lo que se repite puede predecirse,
Maquiavelo sabía que el ser humano no es tan complejo como cree, somos criaturas de hábito, de miedo y de deseo, y si aprendes a leer esos tres lenguajes puedes prever las decisiones de cualquiera. Pero para eso necesitas callar tu juicio, callar tu necesidad de demostrar inteligencia, callar tu ansiedad por tener la razón. Solo así empiezas a ver, y cuando ves con claridad ya no te sorprende nada, y cuando nada te sorprende nada te derrota. En resumen, el arte de observar en silencio no es una habilidad, es una disciplina, una filosofía maquiavélica basada en la paciencia, la percepción y el dominio de uno mismo. En cada lugar donde todos hablan, el que observa sin intervenir ya está construyendo ventaja. En cada reunión donde todos compiten por opinar, el que calla ya está entendiendo el mapa completo. Y en cada batalla emocional, el que observa desde la sombra al final siempre gana. Porque no hace falta pelear, cuando ya lo has visto todo venir. Tercero, el lenguaje oculto del que no habla. Hay silencios que gritan más fuerte que cualquier discurso, porque el que no habla no está ausente, está diciendo algo que no te atreves a escuchar. En la superficie vivimos en un mundo gobernado por palabras. Todo se comunica, todo se verbaliza, todo necesita ser explicado, publicado, compartido. Creemos que si alguien no habla, no opina, no responde, es porque no sabe, porque no tiene poder, porque no tiene presencia. Pero en el fondo todos lo sabemos, los gestos hablan, las pausas hablan, la mirada sostenida habla, el silencio es otro idioma. Más antiguo, más peligroso, más real. El que no habla no está inactivo, está enviando un mensaje que solo los atentos captan, y ese mensaje muchas veces no dice no tengo nada que decir, sino no mereces escuchar lo que pienso. El que no dice nada ya está hablando con todo lo demás. Maquiavelo, maestro de la observación política, entendía que el lenguaje más poderoso no pasa por la boca, sino por la presencia. Una postura firme, un rostro que no se altera, una ausencia voluntaria de reacción. Todo eso comunica, y comunica mucho más que cualquier discurso impulsivo, porque el silencio del que domina sus palabras es interpretado por los demás como una señal de control, de misterio, de superioridad. Y en el juego del poder, lo que no se entiende, se teme. Maquiavelo no necesitaba levantar la voz para transmitir peligro. Le bastaba con callar donde otros reaccionaban y dejar que el otro se consumiera en la ansiedad de no saber qué vendría después. El lenguaje de la ambigüedad. El que no habla te obliga a adivinar. Y cuando adivinas, proyectas. Y cuando proyectas, revelas más de ti que del otro. Por eso el silencio tiene tanto poder psicológico, porque en él no hay una respuesta clara, no hay límites, no hay pistas, solo un espacio vacío que tu mente necesita llenar. Y ese vacío puede volverse una cárcel, porque empiezas a imaginar, a suponer, a sobreanalizar. Y todo lo que imaginas, cada hipótesis, cada miedo, cada inseguridad, dice más sobre ti que sobre el que calla. Maquiavelo habría sonreído ante esto, porque sabía que quien controla el silencio controla también el diálogo interno del otro. No decir es una forma de decir. Hay formas de hablar sin pronunciar palabra, el que se va sin discutir, el que te mira sin reaccionar, el que escucha sin asentir, el que permanece inmóvil ante tu agresión verbal. Todos esos actos son mensajes, y muchas veces son más claros que cualquier frase articulada, porque lo que se dice puede ser falso, puede ser manipulado, adornado, exagerado, pero el cuerpo, la ausencia, la falta de respuesta, no mienten. Son lenguaje puro. Maquiavelo sabía que el poder no necesita anunciarse, porque el poder real no se dice, se siente, y todo lo que se siente sin explicación es más difícil de combatir. El silencio como espejo invertido. El lenguaje del que no habla también tiene un efecto brutal. Te obliga a mirarte a ti mismo, porque cuando no recibes una respuesta, tu mente comienza a buscar dentro, y muchas veces lo que encuentra no te gusta. En ese momento, el que guarda silencio no solo te ha desconcertado, te ha convertido en tu propio enemigo, te ha dejado solo con tus voces internas, y ahí es donde la mayoría se derrumba, porque sin alguien a quien culpar, sin una reacción a la cual atacar, sin una palabra que refutar, solo queda enfrentarse al vacío, y en ese vacío aparece tu sombra. Ese era el verdadero poder del lenguaje oculto, y Maquiavelo sabía usarlo. El silencio no solo dominaba al otro, lo obligaba a enfrentarse a sí mismo. En un mundo saturado de palabras, el que calla se vuelve oro. Hoy, donde todos tienen una opinión, donde todos reaccionan, responden, debaten, el que calla se convierte en excepción,
y toda excepción se vuelve autoridad. El lenguaje del silencio es el más exclusivo, no porque no se pueda aprender, sino porque no cualquiera tiene el temple para sostenerlo. Se necesita fortaleza para no justificarte, valentía para no entrar en el juego emocional, y poder interior para comunicar desde la presencia, no desde la palabra. El que domina este lenguaje no busca convencer, solo deja que el mundo lo lea, y se equivoque. En resumen, el que no habla no es débil, es temido porque su lenguaje es el menos manipulable, porque no puede ser rebatido, ni editado, ni retorcido, porque no deja rastros, pero deja una huella profunda. Maquiavelo entendía que las palabras pueden ser armas, pero el silencio puede ser un campo de batalla entero, y que a veces, una sola mirada contenida, un gesto no dado, una respuesta que nunca llega, puede provocar más colapso que 1000 frases agresivas. Así que la próxima vez que alguien no diga nada, pregúntate, ¿de verdad está callado, o me está hablando en el único idioma que no sé leer? Cuarto, el miedo al que no reacciona. La reacción es humana, la no reacción es poder. Hay un tipo de miedo que no nace de la violencia, ni de la amenaza, ni siquiera del conflicto. Es un miedo más sutil, más psicológico, más devastador. El miedo que sentimos frente a alguien que no reacciona, que no se altera, que no responde como esperábamos. Frente al insulto, guarda silencio. Frente al rechazo, mantiene la calma. Frente al caos, permanece inmóvil. Y es entonces cuando algo en ti se quiebra. Porque la mente humana, acostumbrada al reflejo inmediato, necesita del otro para confirmar su realidad emocional. Necesita una respuesta para creer que aún tiene control. Y cuando esa respuesta no llega, cuando todo lo que proyectas choca con un muro inexpresivo, con una mirada serena, con un silencio impenetrable, la ansiedad se convierte en miedo. Y el miedo en sumisión. Maquiavelo y el dominio emocional como arma. Maquiavelo sabía que el control de las emociones era más poderoso que cualquier ejército. Porque quien domina su interior, domina también el flujo del exterior. No reaccionar no es indiferencia, es estrategia. Es saber que cada reacción emocional te delata, te expone, te reduce. Por eso decía que el príncipe no debía ser virtuoso, sino parecerlo. Que debía mantener la máscara, incluso cuando el fuego ardía adentro. El que no reacciona guarda su energía para el momento exacto. No desperdicia su fuerza en mostrar indignación. No se desgasta intentando demostrar que tiene razón. Simplemente espera, y eso es lo que lo hace tan temido. El silencio ante el ataque desarma al agresor. En el juego de la confrontación todo está basado en la reciprocidad. Te insulto, esperas una respuesta. Te humillo, esperas defensa. Te provoco, esperas ira. Pero cuando no obtienes nada, cuando el otro no se altera, no te responde, no cae en el juego, tú mismo quedas al descubierto. Te ves ridículo, expuesto, solo. Y ese es el castigo más duro que puede recibir el ego. Ser ignorado por completo por alguien que no necesita rebajarse para aplastarte. Maquiavelo entendía que la indiferencia inteligente no es desprecio. Es una técnica de guerra. Una forma de desestabilizar al adversario sin disparar una sola bala. Porque el que no reacciona, te obliga a reaccionar por ambos. Y eso te agota. Hay algo profundamente biológico en este miedo. Cuando un animal no reacciona ante un estímulo que debería alterarlo, las otras criaturas del entorno se inquietan. Porque la no reacción es interpretada como inteligencia superior, o como una amenaza que está más allá de lo comprensible. En lo humano pasa lo mismo. Cuando alguien no responde como esperábamos, cuando no se defiende, no discute, no entra al ring, algo se enciende en nosotros: la sospecha, la incomodidad, la proyección. ¿Qué estará pensando? ¿Por qué no me responde? ¿Qué va a hacer? Y entonces empiezas a perder el control. Te conviertes en prisionero de tu propia incertidumbre. Maquiavelo no necesitaba gritar para infundir miedo. Solo necesitaba mirar sin parpadear, permanecer inalterado mientras el otro se destruía en su propia agitación. Porque el silencio es frío, y lo frío asusta más que lo violento. No reaccionar no es debilidad, es posponer el golpe. El que no reacciona en el momento no es débil, es alguien que ya está pensando más allá.
que no necesita ganar la discusión, porque ya ganó la batalla mental, que no se rebaja a pelear por migajas de poder, porque está construyendo el trono. Y esa calma es aterradora, porque indica cálculo. Indica que no actúa por impulso, sino por análisis. Indica que no está ahí para que lo entiendas, sino para ejecutarte en el momento perfecto. No reaccionar es la forma más sofisticada de amenaza. Maquiavelo habría dicho: deja que los tontos luchen por tener la razón. Tú guarda silencio y elige el momento exacto para tomar el control. En resumen, el miedo al que no reacciona no nace del vacío, sino de la percepción de un poder que no necesita ser explicado. Cuando alguien no responde a tu violencia, a tu presión, a tu manipulación emocional, no lo subestimes. No es que no haya entendido, no es que no le importe, es que ya está por encima. Y eso, en el juego del poder, en la selva de los egos, en el campo de batalla de las emociones, es la señal más clara de que estás frente a alguien peligroso. No por lo que dice, sino por todo lo que elige no decir. 5. La paciencia como arma letal. La fuerza que no se precipita se perfecciona, y el golpe que tarda en llegar suele ser el que no se puede esquivar. En el teatro del poder hay dos tipos de jugadores: los que necesitan actuar ya y los que esperan su momento. Los primeros reaccionan, los segundos gobiernan. La paciencia no es una virtud pasiva, es un arma dormida, un veneno que madura en silencio, un filo que se afila con cada segundo de quietud. En un mundo que aplaude la velocidad, que exige inmediatez, que idolatra lo instantáneo, la paciencia se ha vuelto una anomalía. Y toda anomalía es peligrosa. Maquiavelo lo sabía mejor que nadie. El que actúa antes de tiempo pierde ventaja. El que espera demasiado pierde oportunidad. Pero el que sabe cuándo atacar ya ganó antes de empezar. Esperar no es inacción, es estrategia invisible. El paciente no es lento, es exacto. Su mirada no está en el ahora, está en el desenlace. Mientras todos corren a ocupar espacios, a ganar discusiones, a arrebatar control, el paciente se retira a las sombras y observa cómo los demás se desgastan. El que sabe esperar permite que el otro se descubra solo. Permite que se confíe, que muestre sus cartas, que pierda el foco. Y cuando lo hace, ya no necesita pelear. Solo dar el golpe preciso, en el momento en que nadie lo espera. La paciencia es la antesala del dominio. Y Maquiavelo lo tenía claro. No gana el más fuerte, gana el más lúcido. Y la lucidez solo florece en quien no se desespera. El veneno que se gesta en silencio. Hay un tipo de poder que se cocina a fuego lento. Una forma de venganza que no se ejecuta en el calor de la emoción, sino en la frialdad del análisis. El paciente no olvida, solo archiva, no se apresura, solo calcula. Y mientras todos creen que lo han vencido porque no responde, él está registrando cada ofensa, cada error, cada grieta. Y un día, sin aviso, sin ruido, ejecuta la jugada que lleva meses, incluso años, perfeccionando. Y cuando lo hace, el otro ya no puede defenderse, porque el golpe llega desde donde no estaba mirando. Y eso lo convierte en letal. La impaciencia es del que teme perder. ¿Por qué tanta gente no soporta esperar? Porque temen ser olvidados. Porque creen que el mundo avanza sin ellos. Porque su valor está tan atado a la visibilidad inmediata que les aterra el silencio. Pero el que ha comprendido la lógica del poder sabe que todo lo importante requiere tiempo, que los imperios no se levantan en horas y que los movimientos más decisivos se gestan en la oscuridad. El paciente no se desespera porque confía en su plan, y eso infunde respeto.
Porque alguien que puede esperar es alguien que sabe que el futuro está de su lado. Quien no teme esperar es porque sabe lo que viene. Y ese es el verdadero lenguaje de los peligrosos. La tranquilidad absoluta mientras todo arde. El tiempo es la daga más precisa. El tiempo no desgasta al paciente, desgasta a su enemigo. Mientras más tiempo pasa, más información se revela, más errores comete el impulsivo, más se desarma el enemigo por su propia ansiedad. El paciente se vuelve el amo del ritmo, y en el juego del poder, quien controla el ritmo, controla el destino. Por eso Maquiavelo no enseñaba a actuar siempre, enseñaba a preparar el terreno, a dejar que el otro avance, hasta pisar la trampa. Y esa trampa muchas veces no es una emboscada física, sino una emoción mal gestionada, una reacción no pensada, una palabra que el enemigo dice, porque no supo esperar. La paciencia como arte superior. No todos pueden ser pacientes. Se necesita más fuerza para esperar que para atacar, más inteligencia para callar que para discutir, más carácter para contenerse que para explotar. La paciencia es el arte de tener el poder y decidir no usarlo aún, porque sabes que lo usarás cuando duela más, cuando sea definitivo, cuando no haya forma de evitarlo. En resumen, la paciencia no es resignación. Es una amenaza que crece en silencio. Es una espada que se afila con cada segundo. Es el grito que no diste, porque sabías que el eco sería más fuerte si esperabas. El impaciente quiere resultados. El paciente quiere dominio. Y quien domina el arte de esperar no necesita que el mundo lo reconozca, porque el mundo acabará rindiéndose ante él cuando ya sea demasiado tarde para defenderse. Maquiavelo lo entendió antes que nadie. El que no se deja arrastrar por la urgencia se convierte en el verdugo de todos los que sí lo hicieron. 6. Cuando el silencio es estrategia. No todo silencio es vacío. A veces es una trampa tendida, una cuerda invisible esperando a que el enemigo dé un paso más. Hay silencios que duelen, silencios que curan y silencios que matan. Y luego está el silencio calculado, el que no nace de la timidez ni de la duda, sino de la inteligencia, el que no es vacío, sino una estrategia. Este tipo de silencio no es accidental, es elegido, diseñado, temido. En él se esconde una voluntad poderosa, la de controlar el ritmo, la narrativa, la psicología de los demás, sin mover un solo músculo. Y eso es lo que lo hace tan peligroso. Porque mientras todos se desgastan hablando, reaccionando, justificando, el que usa el silencio como estrategia ya está ganando. El silencio como manipulación sutil. ¿Quién tiene el control en una conversación? No siempre quien habla más. A veces lo tiene quien decide cuándo no hablar. Ese instante en que tú esperas una respuesta y no llega. Ese momento incómodo donde el otro simplemente guarda silencio. Y tú comienzas a llenar el espacio con palabras, explicaciones, inseguridades. Sin darte cuenta, te estás delatando. El silencio estratégico tiene ese poder. Te obliga a hablar de más, a justificar lo que no te pidieron, a dar información que nadie te exigió, porque el vacío es insoportable para los inseguros. Y quien domina ese vacío, domina al otro. Maquiavelo no necesitaba que el príncipe dijera todo lo que pensaba. Le bastaba con que aprendiera a controlar lo que callaba, porque en lo que se omite, se esconde el verdadero poder. El silencio crea un personaje invisible y temido. Cuando callas, no solo ocultas tu opinión, ocultas tu identidad. Te vuelves un enigma, y todo enigma proyecta miedo. Porque lo que no se entiende, se imagina. Y lo que se imagina, se exagera. Y lo que se exagera, se teme.
En una sala llena de ruido, el que no habla no pasa desapercibido. Pasa a ser el foco de todas las proyecciones. Algunos creen que es sabio, otros que es arrogante. Unos lo temen, otros lo odian, pero todos lo notan. Y esa es la clave. El silencio estratégico no te vuelve invisible, te vuelve inolvidable. Maquiavelo sabía que quien maneja su imagen a través de la omisión, quien deja espacio para que los demás proyecten, tiene más poder que quien lo muestra todo. Porque el misterio, bien manejado, es una forma de control emocional. El silencio como pausa dramática del poder. A veces, no responder es la respuesta más poderosa. No porque no tengas que decir, sino porque quieres que el otro se ahogue en su necesidad de ser escuchado. Una pausa al final de una frase, una mirada prolongada, un momento de aparente indecisión. Cada uno de estos gestos puede ser coreografiado, convertido en parte de una estrategia más grande, la de controlar el flujo emocional del entorno, sin necesidad de elevar la voz. Y en un mundo donde todos corren para ser escuchados, quien se detiene, marca el compás. Maquiavelo lo decía sin decirlo. El verdadero líder no se impone con gritos, impone su ritmo, y el mundo se adapta a él. La trampa está en lo que no dices. Muchas veces los demás te atacan esperando una reacción, esperan defensa, esperan guerra, pero cuando callas, cuando no les das lo que quieren, se desarman. Empiezan a hablar de más, empiezan a mostrarse, empiezan a cometer errores, porque nadie resiste mucho tiempo el abismo de no ser respondido. Y tú sigues esperando, no por miedo, no por cobardía, sino porque ya has visto cómo esta historia termina. El impulsivo se enreda solo, y tú solo necesitas un paso más para cerrar la trampa. En resumen, el silencio, cuando se usa como estrategia, es un arma de precisión. No aturde, no hiere, pero sí desarma, sí fractura, sí domina. El que lo entiende ya no discute, ya no intenta convencer, ya no necesita que lo comprendan. Solo espera, solo observa, solo administra el vacío con la maestría del que ha entendido que el poder real no se muestra, se insinúa, y no se pronuncia, se siente. Maquiavelo no escribió tratados sobre el silencio, porque sabía que las verdaderas armas del poder son las que no se pueden escribir. Y el silencio estratégico es una de ellas. 7. ¿Cómo aplicar este secreto en tu vida? El silencio no solo se guarda, se cultiva, se afila, se convierte en un hábito y con el tiempo en un aura. Todo lo que has escuchado hasta ahora no sirve si no lo conviertes en práctica, porque el silencio como idea es fascinante, pero el silencio como estilo de vida es transformador. No hablamos de callar por miedo, ni de retraerse por inseguridad. Hablamos de usar el silencio como un arte, una filosofía, una herramienta que te acompañe en todo momento. Porque cuando aprendes a dominar el arte de no reaccionar, cuando eliges cuándo hablar y cuándo desaparecer, cuando conviertes tu presencia en un espacio de misterio y poder, dejas de ser uno más. Te conviertes en ese tipo de persona que nadie olvida, aunque apenas hable. Y eso es poder en su forma más pura. Aquí tienes 7 principios prácticos para aplicar el secreto maquiavélico del silencio en tu vida. Primero, habla poco, pero con peso. Cuando hables, asegúrate de que tus palabras valen el silencio que estás rompiendo. No hables por ansiedad, no hables para llenar vacíos. Habla solo cuando lo que digas cambie algo. Cuanto menos hablas, más te escuchan. Y cuando hablas, que cada palabra tenga filo. Maquiavelo lo decía sin adornos. Las palabras deben ser como las espadas, pocas y afiladas. 2. Nunca reveles tus verdaderas intenciones. Tu plan más ambicioso debe ser un rumor. Tus verdaderos deseos, un mito.
y tus próximos movimientos. Un misterio incluso para tus aliados. El que se anticipa a lo que vas a hacer ya está en ventaja. Pero si nadie puede leerte, si tu silencio es más fuerte que cualquier confesión, te conviertes en una figura impredecible. Y en el juego del poder, la imprevisibilidad es el mayor escudo. Tercera, no reacciones. Responde, si es necesario. Cada vez que reaccionas, entregas control. Cada vez que te alteras, te exhibes. Cada vez que caes en provocaciones, revelas tu punto débil. En cambio, la no reacción es dominio. Es el gesto de quien ya no se mueve por impulso, sino por estrategia. Callar no es debilidad, es contención. Y el que se contiene, retiene poder. Cuarta, crea una atmósfera de misterio a tu alrededor. No muestres todo, no expliques todo, no respondas a todo. Sé selectivo, sé ambiguo, sé elocuente con tus silencios. El misterio no es una pose, es una fortaleza psíquica. Es el aura que hace que los demás te respeten sin saber por qué, que los desarme tu serenidad, que proyecten sobre ti todo lo que no pueden controlar. Y tú simplemente observa, sin negar, sin confirmar, sin entregarte. 5. Observa más de lo que hablas. Cada interacción humana es un mapa. Cada gesto, una ruta. Cada contradicción, una grieta. Pero para leer todo eso necesitas callar. Callar tu opinión. Callar tus ganas de demostrar que sabes. Callar tu necesidad de agradar. Porque solo cuando el mundo deja de escucharte, tú empiezas realmente a verlo. 6. Aprende a esperar sin ansiedad. La paciencia es la prueba final del silencio. Puedes mantenerte en calma mientras todos se desesperan. ¿Puedes contener tu jugada mientras el otro se expone solo? ¿Puedes ver cómo las piezas se acomodan a tu favor sin intervenir? Si puedes, estás en control. Si no, estás siendo arrastrado. El silencio bien usado es tiempo acumulado, tiempo que se convierte en ventaja. 7. Haz del silencio tu identidad, no tu reacción. No uses el silencio solo cuando te conviene. Haz que sea parte de tu aura, que los demás lo esperen, que lo teman, que lo respeten. No como un recurso momentáneo, sino como una declaración silenciosa de quién eres. Alguien que no necesita exponerse para dominar. Alguien que no busca atención, porque ya posee el control. Alguien que ha convertido el silencio en su firma personal. En resumen, el silencio no es una pausa, es una herramienta. No es ausencia, es dominio. No es debilidad, es decisión. Cuando lo usas conscientemente, cuando lo conviertes en parte de tu lenguaje, cuando sabes qué no decir, cuándo no estar, cómo no reaccionar, entonces el mundo comienza a moverse a tu ritmo. Y tú dejas de mendigar respeto, porque el respeto ya se percibe en tu sola presencia. Maquiavelo no te pidió que fueras silencioso, te pidió que fueras estratégico. Y en el mundo actual, el silencio es la estrategia más infravalorada y más letal. El mundo escucha a los que gritan, pero sigue a los que no necesitan hacerlo. Ahora lo sabes. El poder más temido no es el que hace ruido. No es el que se impone con fuerza, ni el que levanta la voz, ni el que ocupa todos los espacios con su presencia. El poder más temido es el que no se ve venir, el que no anuncia, el que no reacciona, el que avanza en silencio, mientras todos miran hacia otro lado. Vivimos en una era en la que la mayoría ha confundido ruido con autoridad, donde muchos creen que el respeto se gana hablando más, exponiéndose más, exigiendo más. Pero Maquiavelo lo supo en carne viva y lo dejó grabado en sus enseñanzas para los príncipes de todas las épocas.
El temor se cultiva mejor en la sombra que bajo la luz. El respeto nace más de la contención que de la ostentación. Y eso, aplicado hoy, significa que tu verdadera fuerza no está en lo que dices, sino en lo que eliges no decir. En todo lo que podrías responder, pero no respondes. En todo lo que podrías gritar, pero prefieres dejar que el silencio actúe por ti. Porque el silencio, cuando nace del dominio propio, no es vacío. Es autoridad, es inteligencia emocional, es poder destilado. Y cuando lo conviertes en un hábito, en una filosofía, en un sello personal, ya no necesitas validarte, ya no necesitas justificarte, ya no necesitas competir, porque emanas algo que no se puede copiar, presencia sin explicación, poder sin palabra, dominio sin ruido. Y eso, querido oyente, es lo que los inseguros más temen. Una persona que no necesita ser entendida para ser respetada. Así que a partir de hoy, que tu silencio no sea una reacción, que sea una elección, una estrategia, una declaración invisible de poder. Y cuando todos hablen, tú observa. Cuando todos reaccionen, tú espera. Y cuando todos quieran ser vistos, tú conviértete en esa presencia que, sin mostrarse, nunca se olvida.